Vamos a abrir, hermanos, como les dije, nuestras Biblias en 1 Corintios 15, versículo 20 al versículo 28. El estudio del día de hoy es en cierta manera el bosquejo que vamos a tener. Vamos a hablar, bueno, que en toda la exposición del día de hoy vamos a hablar de estos tres temas. Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de la resurrección y hoy día también vamos a tocar un tema que, bueno, no hemos tocado en mucho tiempo porque la Biblia siempre lo deja para un lugar especial. Y es el tema del fin de los tiempos, qué es lo que va a suceder cuando toda esta era la cual estamos viviendo ahora termine. Así que el título del estudio del día de hoy, hermanos, es Jesucristo, la resurrección y el fin de los tiempos. 1 Corintios 15, versículo 20 al versículo 28. Voy a dar lectura a lo que el pasaje dice, ¿sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por causa de la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio con autoridad y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando se dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, hermanos, hoy día vamos a tocar un tema un poco complicado y sinceramente este pasaje es tiene su complejidad, así que espero poder explicárselos de manera simple, de manera sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Y déjenme recordarles, espero un poco, dónde nos encontramos en la epístola a los Corintios. Estamos viendo el tema de la resurrección, ¿sí? Estamos en el capítulo de la resurrección. Si quisieras ponerle un título a este capítulo, todo se trata acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque había personas que estaban negando la resurrección. Y el apóstol Pablo lo que ha estado diciendo hasta este punto es de que la resurrección es una de las doctrinas centrales dentro de nuestra fe. Es más, sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no habría evangelio. Sin resurrección no habría esperanza. Sin resurrección estamos perdiendo el tiempo el día de hoy. Y eso es exactamente lo que hemos visto en la última sesión de 1 Corintios. El apóstol Pablo desde el versículo 2 les reclamó a los corintios de que hay personas las cuales estaban diciendo de que los muertos no resucitan, de que no hay resurrección. Y lo que el apóstol Pablo continuó diciendo es que si nosotros creemos algo así, de que no existe la resurrección, entonces las consecuencias lógicas de lo que estamos afirmando son las siguientes. Si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces la predicación nuestra, el apóstol Pablo dijo, es vana, no sirve, es completamente vacía. Estamos perdiendo el tiempo proclamando el nombre de un hombre que no ha resucitado. Y si nuestra predicación es vana, el apóstol Pablo continuó diciendo en el versículo 14, nuestra fe es vana. Lo que ustedes creen no tiene sentido y es completamente inútil. Es completamente inútil. Entonces el apóstol Pablo, como hemos visto en la última sesión de 1 Corintios, está haciendo lo que cada uno, hermanos, cada uno de nosotros tiene que hacer. Llegar a las conclusiones lógicas de lo que afirmamos. Ese es un error que mucha gente no comete, ¿sí? El no llegar a las conclusiones lógicas de lo que afirman. Entonces Pablo les dice a los corintios, a ver, piensen un poco. Si resulta que alguien está enseñando que la resurrección no es verdad, que la resurrección es un engaño, entonces eso significa que Cristo no ha resucitado, significa que estamos predicando en vano, significa que nuestra fe es vana, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad. En el versículo 15 el apóstol Pablo dijo, si la resurrección no es verdad, entonces eso significaría que nosotros los apóstoles y por extensión nosotros los pastores seríamos mentirosos. Estaríamos mintiendo, estaríamos dando falso testimonio porque nosotros predicamos de que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Pero si resulta que la resurrección es una imposibilidad, entonces nosotros deberíamos ser considerados mentirosos. Y como hemos hablado y como hemos mencionado la última sesión de 1 Corintios,
El apóstol Pablo aquí está usando palabras bastante fuertes porque el apóstol Pablo sabe, viniendo de la cultura judía, cuál es el castigo a un falso profeta, cuál es el castigo a alguien que se levanta a proclamar mentiras. El castigo era la muerte. Y el apóstol Pablo dice, si no hay la resurrección, entonces lo que nos están diciendo es que aquellos que predicamos que Jesucristo resucitado somos mentirosos. Estamos dando falso testimonio de parte de Dios. Estamos actuando como los falsos profetas en el Antiguo Testamento que decían cosas cuando Dios no había dicho absolutamente nada. Después el apóstol Pablo continúa diciendo que si realmente la resurrección es una imposibilidad, si Jesucristo no resucitó, si la resurrección es algo que no sucedió, entonces eso significa, escucha bien esto, de que todavía estamos en nuestros pecados, de que no hay salvación. Y hemos hablado de esto en la última sesión y hemos hablado de esto incluso en los primeros versículos de 1 Corintios 15, porque la resurrección es una doctrina tan importante, porque el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 4, de que es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos que tú y yo tenemos seguridad de que el pago que Jesucristo hizo en la cruz realmente fue suficiente, que el pago que Jesucristo hizo en la cruz realmente fue recibido por el Padre. Si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, no tenemos ninguna esperanza de que nuestros pecados realmente hayan sido perdonados. La resurrección y el hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos es la prueba que nosotros tenemos de que Dios aceptó su pago en la cruz y de que Cristo venció la muerte, de que Cristo venció la muerte y tiene poder sobre la muerte. Entonces, el apóstol Pablo está guiando a los corintios a que ellos piensen que lo que ellos están afirmando, lo que ellos están creyendo, el engaño en el que se están dejando llevar, tiene serias consecuencias. Y otra de las consecuencias, versículo 17, versículo 18, es de que si no hay resurrección, el apóstol Pablo les dice a los corintios, piensen esto. Ya, ¿cuánto tiempo había pasado desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta que Pablo escribe esta epístola? Aproximadamente casi unos 30 años, 25, 30 años, ¿sí? Resulta que ya había habido cristianos que habían muerto, ya había terminado su vida, puede ser por enfermedad, puede ser por ancianos, no lo sabemos, pero sabemos de que había personas cristianas que ya habían muerto. El apóstol Pablo mismo le va a escribir a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, de que muchos cristianos habían muerto, se utiliza una palabra para referirse a ellos, de que habían dormido, pero habían cristianos que habían muerto. Y Pablo les dice a los corintios, escuchen, si la resurrección no es verdad, entonces todos esos cristianos que han muerto han perecido, no hay esperanza para ellos. Deben haber sido destruidos, aniquilados por la ira de Dios. Deben estar ahora mismo sufriendo el castigo y la condena por sus pecados. No hay ninguna esperanza. Y el apóstol Pablo continuó diciéndonos en el versículo 19, hermanos, de que si la resurrección no es una realidad, entonces realmente tú y yo somos dignos de lástima, de que el mundo nos tenga lástima. Porque como va a decir el apóstol Pablo más adelante, versículo 32, mejor sería que comamos y que bebamos. Mejor sería que nos dejemos llevar por todos los placeres de esta vida. ¿Por qué? Porque no hay más, hermano. Entonces, más valdría que disfrutes tu vida ahora porque después no hay más esperanza. No hay más esperanza. La única esperanza que podrías tener es la condenación, nada más. No hay nada más. No hay nada que nosotros esperemos para el futuro. Entonces, si la resurrección no es una verdad, el apóstol Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de que la gente nos mire y diga, ¿qué gente tan tonta que está perdiendo su vida por una ilusión, por un engaño? Pero escucha, en el versículo 20 hay un cambio que comienza con estas dos palabras en el español, que es más ahora. Algunos traducen estas palabras igual como un pero, ¿sí? Y hermano, cuando tú encuentras esas transiciones en la escritura, tienes que prestar atención a lo que va a pasar. Porque lo que Pablo va a hacer acá es como que va a cambiar completamente el argumento. Nos ha estado diciendo que si no existe la resurrección, Cristo no ha resucitado, estamos todavía en nuestros pecados, vana es la predicación, vana es la fe, vana es nuestra religión, no tenemos esperanza de ser perdonados, no tenemos esperanza más allá de esta vida, pero, ahora dice el apóstol Pablo, pero, aquí es donde las cosas van a cambiar.
Escucha lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Y el apóstol Pablo va a hacer esta afirmación contundente después de que en los primeros versículos el apóstol Pablo nos ha dado varias pruebas de que Jesucristo ha resucitado. El apóstol Pablo nos ha mostrado en los primeros versículos de este capítulo de que la resurrección de Cristo es algo que ha acontecido en la historia, lo cual ha sido presenciado por muchos testigos. No es de que el apóstol Pablo se soñó con Cristo y él empezó a predicar que Cristo estaba resucitado, no. Sino que el apóstol Pablo nos dijo de que Jesucristo se apareció a este, al otro, a 500 personas. Muchas personas lo habían visto. El apóstol Pablo ha afirmado que la resurrección de Cristo, como hasta el día de hoy se sabe, es uno de los acontecimientos históricos más seguros que tenemos. En cierta manera, y algunos han llegado a concluir eso, de que si tú no crees que Jesucristo ha resucitado, hermano, no tienes por qué creer nada de la era antigua, nada, no podríamos confiar en nada, porque la resurrección de Cristo es uno de los acontecimientos mejor registrados, con más pruebas de la etapa antigua, de la era antigua. Y el apóstol Pablo entonces, después de habernos mostrado de que la resurrección es parte del Evangelio, la resurrección tiene pruebas y ha tenido testigos, personas las cuales han visto y han presenciado a Jesucristo resucitado, y después de mostrar las terribles consecuencias que tendría esta falsa doctrina de que no existe la resurrección, el apóstol Pablo dice, versículo 20, no, pero ahora Cristo ha resucitado. Y el peso de esto, hermano, está en todo lo que ya he mencionado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿sabes? Nuestra fe no es vana. Nuestra fe no es en vano. Nuestra predicación no es en vano. Nuestra esperanza en el futuro no es vana, no es inútil, no es vacía. El mundo podrá tenernos lástima, pero no nos interesa, porque no somos dignos de esa lástima, porque nosotros creemos en algo que es verídico, en algo que verdaderamente nos da esperanza para el futuro. Lo que Pablo está diciendo acá es aquellos cristianos que ya han muerto creyendo en Jesucristo, hay esperanza para ellos. Es más, ahora están viviendo su mejor vida al lado de su Señor. Porque si Cristo ha resucitado, entonces tenemos esperanza más allá de esta vida. Si Cristo ha resucitado, entonces podemos estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados. Y entonces el apóstol Pablo es como que después de mostrarnos todas las consecuencias y cómo todo el cristianismo se derrumbaría si la resurrección no es algo verdadero, el apóstol Pablo ahora comienza afirmando en el versículo 20, pero Cristo ha resucitado. Eso es algo que nadie puede negar. Esa es una afirmación dogmática. Eso es algo que nosotros vamos a afirmar y proclamar hasta el final de los tiempos como un hecho verídico. Eso es algo de lo cual no podemos dudar. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y uno de los motivos por los cuales Jesucristo ha resucitado de entre los muertos es para ser el primero, o ser, como Pablo va a llamarlo acá, las primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo, hermano, como he mencionado, y en el Nuevo Testamento se va a utilizar esta palabra durmieron para referirse a los cristianos. ¿Por qué a los cristianos que mueren? ¿Por qué se utiliza esa palabra durmieron? ¿Por qué es que se utiliza esa palabra? No significa, hermano, por si acaso, que los cristianos están echados en su tumba esperando en algún momento resucitar. El apóstol Pablo va a decir que aquellos que mueren, aquellos que son separados del cuerpo están con el Señor. El pastor José ha predicado hace poco Filipenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice, yo quisiera morirme porque si me muero voy a estar ¿con quién? Con el Señor, ¿sí? Nosotros creemos de que cuando un cristiano muere, su espíritu va directamente a gozarse con el Señor inmediatamente, ¿sí? No creemos como los católicos en un purgatorio, no creemos como otras personas que los cristianos están ahí dormidos esperando. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esta palabra dormidos? Es lo que se conoce en la literatura como un eufemismo, ¿sí? Es una forma más tierna, por así de referirse a la muerte. ¿Y por qué los cristianos decían de que cuando un cristiano moría había dormido? ¿Por qué? Por lo que Pablo nos va a decir en este pasaje. Porque los cristianos tenemos la esperanza de que este cuerpo físico, va a resucitar. Entonces, cuando terminamos en la tumba, cuando morimos,
Es como si nuestro cuerpo estuviera esperando simplemente ser despertado otra vez. Y la prueba que tenemos de esto es Cristo, dice Pablo. Por eso va a mencionar a Cristo en el versículo 20 como las primicias. Él ha sido el primero en resucitar y ser un ejemplo de qué es lo que nos va a suceder a nosotros. Él es las primicias. Ahora, algunos de ustedes están pensando, pero pastor, antes de que Jesucristo resucite, han resucitado otros hombres también, ¿o no? En el Antiguo Testamento se conoce de que un muerto cayó sobre Eliseo, si no me equivoco, y resucitó. En el Nuevo Testamento se habla de que la viuda de Sarepta, Jesucristo resucitó a su hijo que había muerto. Jesucristo resucitó a una niña cuando él estuvo en su ministerio, es algo que vamos a estudiar en Lucas. Le dijo, Talita cumí, niña, despiértate, levántate. Jesucristo resucitó a Lázaro. Jesucristo por lo menos resucitó unas 4 personas. Sabemos también de que los apóstoles también resucitaron personas, como el apóstol Pedro resucitó. En el libro de Hechos se nos muestra eso. Pero hermano, ninguna de esas personas resucitó como Jesucristo resucitó. Todas esas personas resucitaron para volver a morir. Todas esas personas resucitaron para volver a morir. Ahora, más adelante en este pasaje, nosotros creemos de que es posible de que se está haciendo alguna mención de ellos. Alguna mención de estas personas que resucitaron cuando Jesucristo estaba en esta tierra, cuando los apóstoles, como una muestra de que Jesucristo tiene poder sobre la muerte, ¿sí? Entonces es una muestra de que Él tiene poder sobre la muerte. Pero el énfasis en el versículo 20, hermano, es de que Jesucristo es la primicia. Jesucristo ha resucitado como el primero para ilustrarnos la forma en la que nosotros vamos a resucitar. Jesucristo resucitó no para volver a morir. Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo completamente cambiado, ya no, como Pablo mismo nos va a decir en este mismo capítulo, en un cuerpo que antes era débil, nosotros vamos a resucitar en un cuerpo en poder. Un cuerpo que antes estaba corrompido y podía corromperse, vamos a resucitar en cuerpos inmortales e incorruptibles. Y Jesucristo fue el primero en resucitar en un cuerpo de esa manera. Jesucristo, los demás que resucitaron, como dije, si bien muestran el poder de Cristo sobre la muerte, pero Jesucristo es la primicia, fue el primero que resucitó de esta forma para mostrarnos e ilustrar y ser el ejemplo vivo de lo que a nosotros nos va a suceder. Y entonces el apóstol Pablo dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquellos cristianos que ya han muerto y están dormidos, dice el apóstol Pablo, aquellos cristianos los cuales sus cuerpos yacen bajo tierra o en una tumba, Pablo dice, ellos tienen la primicia en Jesucristo de lo que ellos están esperando. Ellos tienen las primeras, como que el primer aroma de lo que les va a suceder en Cristo. Cristo es aquel el cual nos muestra y nos ejemplifica lo que a ellos les va a suceder más adelante. Todos aquellos cristianos que mueran, aunque no todos probablemente vamos a llegar a morir, vamos a hablar hoy día un poco también del tema del rapto y del arrebatamiento, pero todos aquellos cristianos que mueren tienen esta esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que Cristo ha resucitado entre los muertos. Y Él fue el primero en mostrar la realidad que cada uno de nosotros vamos a vivir. Este cuerpo, hermanos, va a resucitar. Este cuerpo Dios ha prometido que lo va a vivificar. Dios ha prometido que va a restaurar este cuerpo. Este cuerpo va a restaurar este cuerpo de tal manera que ya no podamos pecar, ya no querramos pecar, ya ni siquiera podamos ser tentados a pecar. Un cuerpo con el cual verdaderamente podamos gozarnos de su presencia cuando llegue el momento. Y ese es Cristo, ¿sí o no? Él resucitó e inmediatamente fue a la presencia del Padre. Cuando tú estudias los evangelios, vas a notar que en la primera venida de Jesucristo, cuando Él está antes de morir, antes de resucitar, Él tiene que orar al Padre, ¿verdad? Y Él ora al Padre. Y en Juan 17, por ejemplo, Jesucristo le va a rogar al Padre, le va a decir, por favor, devuélveme la gloria con la que antes compartíamos, porque como hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Cristo es Dios. Y Él estuvo prostonteón, cara a cara con Dios por toda la eternidad pasada. Jesucristo estuvo así, pero cuando Él estuvo en su forma humana, hubo una cierta separación con su Padre. Una separación que en la cúspide de esta separación,
encontramos en la crucifixión, cuando Cristo mismo va a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero después de que Jesucristo resucita, ¿dónde es que ahora Cristo está sentado? A la diestra del Padre. Ya no hay nada que los separe, nunca más. Su cuerpo ha sido resucitado de tal manera que ahora puede estar compartiendo y junto a la gloria de Dios. Y nosotros esperamos, hermano, lo mismo. El momento en que podamos verlo cara a cara, el momento en el que este cuerpo sea completamente restaurado, algo que vamos a ver más adelante en este capítulo en siguientes sesiones. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, dice, sabes, nuestra religión no es en vano. Nuestra religión no es vana, no es inútil. Nuestra predicación no es inútil. ¿Por qué? Porque somos parte de un plan más grande. Somos parte de un plan que no termina en la tumba. Somos parte de un plan que no termina cuando este corazón deje de latir. No, nosotros somos parte de un plan más grande y Cristo es la prueba y las primicias de que esto es una realidad. Y hermano, esto no solamente es una realidad, sino que es una necesidad. Porque escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y aquí es donde encontramos que la resurrección, hermano, no solamente es algo verídico, es algo que va a suceder, es algo de lo que estamos seguros por la resurrección de Cristo, sino que es una necesidad que tenemos. El apóstol Pablo acá, hermano, nos está remontando al Génesis. Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comas del fruto, ¿qué va a suceder? Vas a morir. El problema del hombre de este Génesis capítulo 3, ¿cuál es, hermano? ¿Es la pobreza? ¿Es el mal clima? ¿Es la enfermedad? ¿Los problemas que tenemos que pasar acá? ¿Los malos gobiernos? ¿Los conflictos familiares que tenemos? No exactamente. El problema más grande que nosotros tenemos es la muerte, hermano. La muerte, la cual es el castigo justo por habernos rebelado en contra de aquel que nos dio la vida. Y entonces el apóstol Pablo acá nos remonta a algo que nosotros conocemos, que es el pecado original, es las consecuencias heredadas que nosotros tenemos desde Adán. Dios le dijo al hombre, el momento que tú peques vas a morir. Y esa, hermano, es la condena la cual todo ser humano que nace en este mundo está dirigiéndose. Todo ser humano. Ese es nuestro más grande problema. Y ese es el acontecimiento que no importa que seas un rey, no importa que seas una persona humilde, no importa que seas muy educado o poco educado, no importa que hayas ido a la universidad o no, seas hombre, mujer, niño, adulto, te va a llegar. Eso es algo que todo ser humano tiene seguro. Eso es algo a lo que todo ser humano cada día que pasa se está acercando, al día de su muerte. Pero la muerte no solamente es la muerte física, sino que la muerte, como hemos mencionado en otras sesiones y en otros estudios, también hace referencia a la muerte espiritual, lo cual no voy a explicar el día de hoy porque no está en el contexto, pero también hace referencia, hermanos, a la muerte segunda. ¿Cuál es esa muerte segunda? Nosotros, por si acaso, no creemos, y quizás algunos de ustedes puedan confundir porque utilicé la palabra aniquilar hace un momento, hay personas que creen cuando una persona muere, entonces simplemente desaparece del cosmos, ¿sí? Simplemente es como que, desaparece del universo y ahí terminó su existencia. Nosotros no creemos eso, hermanos. Nosotros creemos de que toda persona que muere sin Cristo, esa persona va a estar eternamente en un estado de muerte. ¿Cómo es eso, hermano? Excede mi conocimiento, excede mi capacidad de entender las cosas. Pero es lo que la Biblia dice. Y vamos a estudiar esto un poco más adelante. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, donde se va a hablar de la muerte segunda. Se va a hablar de la muerte segunda que muchos hombres van a vivir. Y suena irónico, ¿sí o no? Van a vivir porque van a experimentar eso. Dios les va a dar cuerpos a los condenados con los cuales puedan sufrir por toda la eternidad la condena que merecen, la ira eterna que merecen de parte de Él. Y hermano, ese es el gran problema que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo en el versículo 21 es mostrarnos la necesidad que tenemos, la urgencia de la necesidad que tenemos respecto a la resurrección de Cristo. Porque tú y yo hemos heredado la muerte, hemos heredado las consecuencias del pecado de Adán. El pecado entró por un hombre, dice Pablo, Romanos capítulo 5, y aquí Pablo dice el pecado como también la muerte entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Adán. Entonces tú y yo, hermano, estamos confrontados día a día con esto, con la muerte.
Pero escucha lo que va a continuar diciendo el apóstol Pablo, versículo 21. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo está reconociendo a Jesucristo como un hombre. Y este es un motivo importante por el cual, escucha, Cristo se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Porque Él, como dice el apóstol Pablo en el versículo 20, debía ser las primicias de lo que nosotros vamos a experimentar. Hermanos, si Jesucristo hubiera venido en forma de un espíritu, ¿cómo sabríamos qué es lo que tú y yo vamos a experimentar? ¿Cómo podríamos saberlo y cómo podríamos tener seguridad de eso? Si Jesucristo hubiera venido como un fantasma, como algunos decían en la época de los apóstoles, ¿cómo tú y yo, cómo Jesucristo verdaderamente podría representar, ser nuestro hermano mayor y las primicias de todo aquello que nosotros estamos esperando? Y el apóstol Pablo reconoce de que así como en Adán entró la muerte, como en ese primer hombre, en el segundo Adán, como Pablo lo va a reconocer a Jesucristo en este contexto, entró, llegó, escucha bien esto, la resurrección de entre los muertos. Jesucristo vino a solucionar el problema en el que Adán nos metió. Y aquí, como siempre intento hacer, hermanos, tienes que tú encontrar esta relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí Pablo nos está guiando a Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Moisés le relata al pueblo judío de que Adán pecó y Dios le dijo que va a morir, pero va a venir un hombre el cual va a solucionar el problema que ocasionó la serpiente. Va a venir un hombre, va a decir Moisés, del vientre de una mujer. Va a nacer un hombre por una mujer, el cual va a solucionar el problema que ocasionó Satanás en el jardín del Edén. Y aquí Pablo, hermanos, milenios después, nos está diciendo, ya se cumplió esto. Ya llegó un hombre por el cual el problema de la muerte, el problema, la consecuencia inevitable que tú y yo estamos avanzando día a día, ya no va a ser un problema. Ha llegado este hombre por el cual la resurrección de los muertos es una realidad para su pueblo. ¿Por qué crees, hermano, que los cristianos en el primer siglo estaban dispuestos a morir? ¿Por qué crees que los cristianos estaban dispuestos a morir? Incluso si tú lees la historia del cristianismo, muchos cristianos llegaron a un extremo, hasta de querer hacerse matar. Cuando tú leas la historia del cristianismo del primer, segundo siglo, había hombres, y esto no es algo que la Biblia nos manda por si acaso, pero había hombres que estaban buscando ser muertos, buscando ser muertos. ¿Por qué hacían eso? Es un extremo al cual llegaron y creemos que nadie tiene que caer. Pero uno de los motivos, hermano, era porque tenían esta confianza. Tenían la confianza de la resurrección. Tenían la confianza de que si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya no estamos representados por Adán. Adán es aquel que representa el pecado y la muerte. Pero si estamos en Cristo, nosotros podemos tener seguridad de la vida eterna. Podemos tener seguridad de la resurrección. Podemos tener la seguridad de esta esperanza de vivir junto a Él por toda la eternidad, de ser resucitados. Podemos tener esta esperanza de que cuando nuestros cuerpos se vuelvan al polvo, todavía hay esperanza. Ese no es el fin. Ese no es el fin, sino que tenemos una esperanza más grande en Jesucristo. Ahora, hermano, escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Varias cosas tengo que mencionar en este versículo 22 y también utilizando el versículo 21. En nuestra época, hermanos, hay una corriente teológica la cual nosotros, por si acaso como iglesia, no sostenemos. Esta corriente teológica intenta relatar los primeros capítulos de Génesis como mito, ¿sí? Como una leyenda, en el cual te van a decir de que cuando en el Génesis se habla de días, no son realmente días, son millones de años, porque de esa manera podemos unir la evolución con la creación y con Dios y la Biblia y la ciencia, etcétera, ¿sí? Y primero comenzaron con esto de los días, ¿sí? Y luego avanzaron y lo inevitable, si resulta que cuando la Biblia dice Génesis 1 de que Dios hizo en un día de 24 horas la creación y así en 6 días, y resulta que eso no es tan cierto, sino que es mito, es leyenda, estos teólogos liberales y muchos lamentablemente, incluso dentro del contexto reformado, han llegado a decir que Adán y Eva tampoco eran de verdad, ¿sí? Sino que eran como
era como una forma en la cual Dios estaba representando a una cantidad de hombres grande, ¿sí? Entonces Adán y Eva realmente no existieron, sino que son simplemente una ilustración, una metáfora de los humanos que vivían en aquella época, ¿sí? Y entonces dicen de que no podemos tomarnos el Génesis de manera literal y nos atacan a ti y a mí como literalistas, nos dicen, sí, gente que se toma la Biblia así muy literal y que no puede ver que hay metáforas, que hay ilustraciones, que hay tipos, que hay ciertos mitos los cuales debemos tomar en cuenta. Lamentablemente, hombres muy reconocidos, apologetas como William Lane Craig, han caído en ese tipo de errores. Nosotros no caemos en ese error. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo está viendo el libro de Génesis, hermano, está aquí, escucha lo que Pablo está haciendo acá. Pablo nos ha dicho en el contexto de 1 Corintios 15 de que Jesucristo, su muerte y su resurrección son hechos históricos, ¿sí o no? Son hechos históricos que han acontecido en un momento específico de la historia. Hechos verídicos, verdaderos, reales, con testigos. Y aquí Pablo está relacionando a Jesucristo ¿con quién? Con Adán. ¿Y cómo es la forma en la que Pablo está mencionando a Adán? Igual, como un hombre histórico, el cual verdaderamente existió. Y un hombre por el cual, así hermano, como tú esperas que lo que Cristo hizo por ti, que es real, es verdad, y tienes una esperanza por él, de la misma forma el apóstol Pablo aquí está diciendo, si tú no estás en Cristo, tú estás en Adán. Y lo que Adán hizo, este personaje histórico en el principio, lo que Adán hizo todavía te afecta a ti y afecta a toda la humanidad, porque ese fue un acontecimiento real. Y Pablo aquí, no solamente el apóstol Pablo, Jesucristo va a hacer lo mismo, los demás apóstoles van a hacer lo mismo. Cuando ellos relaten el libro de Génesis, cuando ellos mencionen y citen el libro de Génesis, siempre lo van a hacer de manera literal. Nunca lo van a hacer como si fueran alegorías, como si fueran metáforas o mitos. Y hermano, ese es un detalle importante por el cual nuestra iglesia, por si acaso, no sostiene ese tipo de líneas teológicas o de entendimiento respecto a la creación y al inicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, Jesucristo, por ejemplo, en algún momento se le va a preguntar acerca del matrimonio. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? Va a decirles, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo los creó? Varón y hombre los creó. Perdón, varón y mujer los creó, varón y hembra los creó. Jesucristo se va a remontar a Génesis como un pasaje histórico y real. Y lo mismo está haciendo el apóstol Pablo acá. Y ahora en el contexto de la resurrección, para mostrarte cuánto tú necesitas a Jesucristo. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, hermano, el mundo se divide en estos dos grupos. Aquellos que están en Adán y aquellos que están en Cristo. Yo sé de que la sociedad, los sociólogos, los políticos, los gobiernos intentan dividir la sociedad en muchas formas, izquierda, derecha, centro, socialistas, capitalistas, negros, blancos, amarillos, etc. La Biblia divide a la sociedad, hermano, en estos dos grupos, Adán o Cristo. O estás en Adán, lo que significa que lo único que puedes esperar es la muerte, o estás en Cristo y estás esperando la vida, la resurrección, y tienes esperanza más allá de esta muerte, más allá de la muerte que vamos a todos experimentar en esta vida. En estos dos grupos solamente estás. Y el apóstol Pablo le está relatando a la iglesia de Corinto algo que ellos ya habían escuchado, porque Pablo mismo les predicó el evangelio a ellos. Pablo mismo estuvo más de 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Y Pablo les está recordando de que en Adán todos están muertos. En Adán todos tienen esta necesidad y todos van a sufrir esta consecuencia de la muerte. Pero en Cristo, escucha, todos van a ser vivificados. Ahora, ten cuidado con la palabra todos, ¿sí? Ten cuidado con la palabra todos. ¿Significa aquí la palabra todos de que todo el mundo va a resucitar y va a estar con nuestro Señor? No. El apóstol Pablo obviamente está haciendo referencia aquí a todos los que están en Cristo. Todos los que están en Cristo. Jesucristo dijo, muchos van por el camino ancho de la perdición y pocos son los que hallan la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta? Dice Cristo. Juan capítulo 10, yo soy la puerta.
Muchos son los que van por el camino ancho y pocos son los que encuentran el camino angosto. ¿Y quién es el camino? Jesucristo va a decir, yo soy el camino. La Biblia nos dice claramente que hay muchos que se van a perder. Y cuando Pablo utiliza aquí la palabra todos es simplemente de manera hiperbólica para referirse a todo cristiano. No hay, escucha, no hay ni el 0.00011%, ¿sí?, de posibilidad de que alguien que le pertenece a Cristo no resucite, de que alguien que no le pertenece a Cristo no termine vivo junto a Él. No hay ni la mínima posibilidad. Y ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo está utilizando esta palabra todos. No hay ni la mínima posibilidad. El apóstol Pablo nos ha relatado, y esto es importante, ¿sí? Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, la cual no es de las mejores iglesias en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Es una iglesia con serios problemas, serios problemas. Es una iglesia a la cual Pablo les dijo en 1 Corintios capítulo 3 de que muchos de ellos están perdiendo el tiempo, no están sirviendo al Señor como deberían servir. Son verdaderos cristianos, pero lamentablemente no están haciendo las cosas como deberían, y Pablo mismo hasta esos cristianos que les dice, tal vez, sabes, no están usando bien sus dones, pero cuando se presenten delante de Cristo van a ser avergonzados, su obra va a ser quemada como la paja, pero aún así van a ser salvos, dice Pablo. Porque es imposible que alguien que haya puesto su fe en Jesucristo sinceramente se pierda. Es imposible. En Cristo todos, no hay ni uno solo, ni el más pequeño, ni el más grande, ni el más erudito, ni el cristiano que acaba de convertirse, no hay la posibilidad de que uno de ellos se pierda. Yo soy, Jesucristo dijo, el buen pastor, y yo tengo mis ovejas en mis manos y no voy a perder ni una sola de ellas, sino que las voy a resucitar en el día postrero. Esa es una promesa que Jesucristo hizo, Juan capítulo 6, Juan capítulo 10. Y entonces Pablo dice, en Adán, todos los que están en Adán, y esto también se aplica, hermano, a los incrédulos. Todos aquellos que están en Adán, que rechazan a Jesucristo, lo único que les espera es la muerte. Ni uno de ellos va a escapar. Ni uno de ellos va a poder escapar a la muerte que les espera. A la muerte física, a la muerte segunda. No hay forma de que ellos puedan escapar. Todos aquellos que están en Adán van a morir. Y todos aquellos que están en Cristo, que dice el apóstol Pablo, van a ser vivificados. Y ahora, el apóstol Pablo en el versículo 22, cuando utiliza esta palabra vivificados, está utilizando una palabra en tiempo futuro. Es algo que va a suceder en el futuro. Y es aquí donde vamos a entrar un poco, hermanos, y sinceramente espero poder hacerlo de una manera concreta y correcta y no muy extensa. Vamos a entrar al tema del final de los tiempos, ¿sí? Pablo nos está dirigiendo a eso, al final de los tiempos, el momento en el que vamos a ser vivificados. El apóstol Pablo nos dice, tiempo futuro, va a llegar el momento en el que todo cristiano va a resucitar. Y ahora, hermanos, yo sé que hay muchas controversias respecto al final de los tiempos. Yo sé que existen muchas posiciones, los postmilenialistas, amilenialistas, premilenialistas dispensacionales, premilenialistas clásicos, premilenialistas futuristas, posttribulacionistas, pretribulacionistas, etc. Yo sé de que hay iglesias las cuales todo se trata acerca de la segunda venida de Cristo. Es más, su iglesia se llama Cristo viene, y todo se trata acerca de que Cristo va a venir y que le tengas miedo a la venida de Jesucristo. Hay mucha gente que ha hecho profecías de que cuándo va a venir, la hora, la fecha, el lugar, etcétera. Eso es algo que mucha gente ha caído. Pero hoy día, hermano, voy a intentar relatarles simplemente lo que el apóstol Pablo nos muestra acá y cómo se combina esto con lo que el apóstol Juan nos dice en el libro de Apocalipsis. Porque el apóstol Pablo, como dije, en el versículo 22 está concluyendo, guiándonos hacia el futuro. Nos está diciendo que todos aquellos que están en Cristo van a ser vivificados en el futuro. Y ahora escucha cómo el apóstol Pablo va a ordenar las cosas. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Hermano, esta palabra orden es una palabra importante. Tagma en el griego. Esta palabra orden se utilizaba, esta palabra tagma, era una palabra militar, era una palabra que se utilizaba para cuando se organiza el ejército, ¿sí? Y cómo debe estar organizado y debe ser preciso.
Y el apóstol Pablo dice, todos estamos esperando ser vivificados, tenemos una esperanza por el futuro, estamos esperando que llegue eso, pero las cosas van a suceder en orden. ¿Cuál es este orden? ¿Cuál es este orden de las cosas? El apóstol Pablo dice, Cristo, las primicias. Como he mencionado, ¿quién fue el primero que resucitó como una primicia de lo que a nosotros nos va a pasar? Cristo, ¿sí? Como he mencionado, también en los evangelios se nos habla de algunas personas a las que Cristo resucitó. Esas personas no resucitaron con cuerpos glorificados, pero esas personas sí nos dan, como he mencionado, una prueba de que Cristo tiene poder sobre la muerte. Entonces Pablo dice, ya hemos experimentado esto. Cristo primero ha resucitado. Hemos visto cómo Cristo tiene poder sobre la muerte. Han habido personas que han resucitado en su época también. Y escucha lo que va a suceder después. Luego dice Pablo, luego los que son de Cristo. ¿A qué se está refiriendo con esto? A ti y a mí, a los cristianos. Cristo resucitó, hubo resurrecciones en su época y ahora estamos esperando la resurrección de aquellos que le pertenecen a Cristo. Y ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Escucha el versículo 23. En su venida. En su venida. Y aquí, hermano, es donde voy a mencionar un poco nuestra posición como iglesia respecto a la tribulación y al rapto y al arrebatamiento, como algunos le llaman, ¿sí? ¿Cuándo es que dice el apóstol Pablo que van a resucitar los muertos en Cristo? Cuando Cristo venga, ¿sí? En su segunda venida. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo, perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo acá igual va a hablar de aquellos cristianos que están muertos y la esperanza que tenemos. Y escucha, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, escucha lo que dice, resucitarán primero. Cristo en su segunda venida llega y todos aquellos que han muerto, que verdaderamente le pertenecían a él, que verdaderamente habían puesto su fe en él, el apóstol Pablo dice, van a resucitar. Pero ahora resulta que cuando eso suceda, no todos los cristianos van a estar muertos, ¿sí o no? No todos los cristianos van a estar muertos. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí está el tema del arrebatamiento. Hermano, hay gente que cree lamentablemente en una venida secreta de Cristo, ¿sí? Y esto es teología que tú has sacado de las películas. Y sé sincero, hermano, esto has aprendido de las películas, no de la Biblia. La película que te dice de que estamos todos ahí viviendo nuestra vida normal y de repente estás en un avión y ¡pa! De repente aparece solo la ropa del piloto y el avión se estrella, ¿sí? Y es todo un escándalo porque de manera sorprendente y secreta Jesucristo de un momento a otro se llevó a su iglesia, pero todavía no regresó, ¿sí o no? Se llevó a su iglesia, pero todavía no regresó. Eso no es lo que dice el Pablo que va a suceder. El apóstol Pablo ve, y Jesucristo, vamos a estudiar esto en el Evangelio de Lucas, ven la segunda venida como el acontecimiento en el que estas dos cosas están unidas. Los cristianos resucitan y los cristianos que están vivos son glorificados y llevados juntamente con él. Y es ahí donde comienza, suena esto irónico, pero vamos a hablar de esto ahora, comienza el fin. Es ahí donde comienza y ya empieza a concluir esta historia. Cristo en su segunda venida, los muertos resucitan y el apóstol Pablo dice, y luego nosotros somos arrebatados. Lo mismo el apóstol Pablo nos va a decir en 1 Corintios 15, más adelante vamos a estudiar esto. El apóstol Pablo mismo nos dice de que el momento en el que Jesucristo viene
en su segunda venida es el momento en el que los muertos resucitan. Es el momento en el que los muertos son vivificados y es el momento, escucha bien esto, en el cual también la iglesia es arrebatada. Ahora, no voy a entrar mucho a detalles respecto a esto. Algunos de ustedes están pensando, ¿y cuándo va a pasar eso? ¿Antes de los 7 años, después de los 7 años, 3 años y medio, en la semana 70, 71? ¿Están pensando en estas cosas? Quizás algunas personas, sobre todo los que han salido de iglesias pentecostales, dispensacionalistas. Nosotros no creemos, hermanos, eso. Nosotros creemos de que Jesucristo viene en su segunda venida, cuando ya fue la tribulación, ya las cosas se pusieron malas, ya apareció el anticristo, y en su momento Él nos lleva, resucita a los muertos, nos lleva a nosotros, nos glorifica, y ahí es donde comienza el final, donde comienza la conclusión de toda esta historia. Vamos a hablar más de eso cuando estudiemos eso en Lucas y tenemos planificado más adelante exponer el libro de Apocalipsis también. Pero escucha lo que el apóstol Pablo, volviendo a nuestro pasaje en 1 Corintios 15, continúa diciendo. Entonces, ¿cuál es el orden? Cristo ha resucitado las primicias, luego van a resucitar los que están en Cristo, ¿y esto cuándo es? En su venida. Y escucha lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 24. Luego, el fin. Pero ahora, aquí, hermano, hay un conflicto, ¿sí? Porque como he mencionado, este fin no significa de que ahí inmediatamente todo termina, ahí inmediatamente todo acaba, sino que este fin, el apóstol Pablo mismo nos va a decir, tiene un proceso. ¿Cuál es este proceso? Versículo 24. Luego el fin. Escucha esto es interesante. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. El apóstol Pablo dice de que va a llegar el momento en el que Cristo va a entregar el reino a Dios Padre. ¿Sí? Cristo va a entregar el reino a Dios Padre. ¿Se entiende eso, hermano? Creo que está bastante claro en este pasaje, en este versículo. Pablo dice, su segunda venida, resucitamos, nos arrebata y llega el fin. Y cuando llega el fin, el apóstol Pablo dice, es el momento en el que Cristo le entrega a su Padre el reino. Pero ahora escucha qué es lo que tiene que suceder para que Cristo le entregue este reino a su Padre. Versículo 24. Escucha, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El apóstol Pablo dice de que Cristo viene y en el fin Él va a entregar el reino a su Padre, pero antes de entregar el reino a su Padre, ¿qué es lo que tiene que suceder? Dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Cristo tiene que haber suprimido toda potestad, todo dominio. La palabra suprimido, hermano, katargeo, si no me equivoco en el griego, significa eliminado, ¿sí? Significa haber destruido a aquellos que se lo oponían. Haber destruido a aquellos que se lo oponían. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Hay mucha gente que dice que Jesucristo ya está reinando ahora. Yo, hermano, creo eso, ¿sí? Yo creo eso, por si acaso. Yo creo que Jesucristo está reinando ahora. Es más, yo creo que Jesucristo siempre ha reinado. Pero yo también creo de que va a llegar un momento en el que Jesucristo va a hacer visible su reino. Va a hacer visible su reino y va a reinar como un rey en esta tierra. Ahora, hermano, esto no es raro por si acaso en la Biblia. Quizás hay algunas personas acá que tienen una posición amilenialista. Déjame mostrarte algunas cosas. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios reinaba. Dios estaba reinando. Vayan conmigo al Antiguo Testamento, Salmo 145, versículo 13. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios reinaba mientras todas las cosas sucedían. Él estaba en control de todo, absoluto. Él estaba en completo dominio de su creación. Espero, hermanos, que todos digan, sí, Dios reina, Dios siempre ha reinado. Escucha lo que dice Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío está en todas las generaciones. El salmista dice, Dios siempre ha reinado, ¿sí? Pero ahora vayan conmigo a Isaías capítulo 24.
Isaías capítulo 24, versículo 23. Y escucha lo que se va a decir aquí. El salmista nos dijo, Dios siempre ha reinado a través de los siglos, a través de las generaciones. Pero al mismo tiempo escucha lo que se va a prometer. Isaías 24, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. En el Antiguo Testamento se nos dice, Dios siempre ha reinado, siempre ha estado en control, siempre ha estado en dominio, pero va a llegar el momento en el cual Él reine en Sión. Él reine en Sión. ¿Cómo es eso? Hermano, eso es lo que yo creo. Eso es lo que creo que la Biblia claramente enseña. Yo creo que, como la Biblia dice, Cristo ha recibido toda potestad. Él reina, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él ahora está en absoluto control y dominio de todo, pero yo también creo de que Él va a manifestar su reino en esta tierra. Y esto es importante, hermanos, en este pasaje. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, Cristo ya está reinando. No va a haber un reino terrenal, no va a haber un reino en el cual Cristo muestre su poder, su gloria en este mundo. No va a haber ese reino. Pero escucha lo que el apóstol Pablo dice una vez más. El apóstol Pablo dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pregunta, ¿Cristo ya ha suprimido toda autoridad, todo dominio? ¿Ha suprimido ya? La última vez que leí mi Biblia, la Biblia dice de que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorarse, ¿o no? El apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo y le va a decir, Timoteo, en los postreros días las cosas se van a poner bien difíciles, bien difíciles. Se van a poner cada vez peor, según Timoteo capítulo 3. Se van a levantar falsos maestros, falsos hermanos. Va a llegar el anticristo, el apóstol Pablo va a decir en 2 Tesalonicenses. Entonces, hermano, yo no veo que ya se haya suprimido. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué hago esta mención? Ahora les voy a llevar, hermano, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, ¿sí? Y tal vez algunos estaban esperando que los lleve a Apocalipsis 20, pero todavía no. Escucha Apocalipsis 19. Y dime si esto ha sucedido. Hermano, yo creo que en la segunda venida de Cristo va a suceder estas cosas. Estas cosas van a pasar, ¿sí? Escucha lo que dice. Todavía esto no ha sucedido. Lamentablemente nadie que tiene otra posición a la mía me ha podido responder este pasaje. Escucha lo que dice que va a suceder cuando Cristo, el juez del caballo blanco, el jinete, perdón, del caballo blanco, se presenta en esta tierra. Escucha, es versículo 13, Apocalipsis 19, versículo 13 en adelante. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y carnes de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Escucha lo que dice aquí el apóstol Juan. Y hermano, ¿cuándo ha sucedido esto? No ha sucedido todavía. Yo no veo a todos los reyes, todos los gobernantes, todos aquellos que se rebelan en contra de mi Cristo, en contra de nuestro Señor, sus cadáveres siendo comidos por las aves. Hasta ahora yo no he visto eso. No he visto eso que sucede en el primer siglo. Lee toda la historia de la iglesia. Nunca ha sucedido tal cosa. ¿Cuándo ha sucedido esto? Todavía no ha sucedido. Todavía no ha pasado. Estamos esperando que suceda.
Es por eso que Pablo dice, antes de que Jesucristo le entregue el reino a su Padre, va a suprimir primero a todos sus enemigos. Y esto va a pasar en su segunda venida. Los va a suprimir, los va a eliminar. Y ahí tú continúas en el versículo 20, capítulo 20, y escucha lo que continúa diciendo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay gente que dice, esto ya ha sucedido. Y yo les digo, momento, la Biblia dice de que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la iglesia. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 14. Entonces, ¿en qué momento ha sucedido esto de que Satanás está atado en un abismo? El apóstol Pablo, no sé si se acuerdan, 1 Corintios capítulo 7, ¿se acuerdan lo que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 7? El apóstol Pablo dijo de que dentro del matrimonio los esposos no se separen por un largo periodo de tiempo. ¿Por qué? Para evitar las tentaciones ¿de quién? De Satanás. El apóstol Pablo mismo en la misma epístola a los Corintios, él nos habla y nos dice, ¿sabes? Satanás está tentando, Satanás está actuando, Satanás está engañando. Nosotros conocemos lo que él hace. Pero resulta que llegamos al Apocalipsis cuando Jesucristo viene, destruye a sus enemigos de una manera muy, muy gráfica acá, a tal grado que sus cadáveres están siendo comidos por los pájaros de rapiña. Y luego se nos menciona de que Satanás es encerrado. Es atado y encerrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que Pablo nos dice, hermano, en 1 Corintios 15? Nos dice de que esto tiene que suceder primero antes de que Cristo entregue el reino a su Padre. Y escucha cómo continúa el apóstol Pablo en el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso todavía no ha pasado. Eso tiene que llegar todavía. Porque preciso es, escucha lo que Pablo dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, por eso he mencionado de que cuando Pablo dice este es el fin, se está refiriendo, hermano, a la conclusión de toda esta historia. Se está refiriendo a un fin que tiene todavía una narración, que todavía tiene acontecimientos que están sucediendo. Entonces el apóstol Pablo dice, eso va a suceder cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta, hermano, es una forma gráfica. Aquí el apóstol Pablo probablemente está citando Salmos 8, versículo 6, pero es una forma gráfica, hermano, de un rey conquistador, ¿sí? Un rey que se para, y eso hacían los reyes en la antigüedad. Agarraban a sus enemigos, los ponían debajo de sus pies literal, ponían sus pies sobre sus cuellos para mostrar de que ellos habían conquistado. Y que no hay nadie que pueda rebelarse. No hay nadie que pueda negarse a su reino, a su gobierno. Y el apóstol Pablo dice acá de manera explícita de que es necesario que Jesucristo reine hasta que eso pase. Y cuando tú vas, una vez más, hermano, vamos a Apocalipsis, sí, les ruego que estén con la Biblia marcada ahí, porque hay muchos. 1 Corintios 15, esta sección, hermano, es el Apocalipsis 20 del apóstol Pablo. Sinceramente, hay gente que dice, Apocalipsis 20 no lo encuentras en ningún otro lugar, es un pasaje que no se menciona en otro lugar. Hermano, ve la relación que hay. En Apocalipsis 20 vemos a Jesucristo en su segunda venida, destruyendo a sus enemigos. Todavía, pero, tenemos a Satanás atado. No está destruido, no está enviado al lago de fuego, está atado en un abismo. ¿Qué es lo que sucede? Luego, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años. 1000 años en los cuales nosotros creemos de que Jesucristo está reinando. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Es necesario que Jesucristo reine. ¿Y qué es lo que sucede después de esos 1000 años? Escucha el versículo 7. Cuando los 1000 años, Apocalipsis 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento cuando se habla de Dios reinando en Sión?
Aquí se nos habla de esta ciudad amada, Sión, Jerusalén, siendo rodeada por sus enemigos. ¿Y qué es lo que va a suceder? El campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, ahí estás viendo lo que el apóstol Pablo dice. Jesucristo va a poner a sus enemigos bajo sus pies. Eso es lo que va a suceder. Es exactamente lo que el apóstol Pablo dice. Es necesario que Jesucristo reine y que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Ahora, ten marcada tu Biblia en Apocalipsis 20, hermano, y vuelve a 1 Corintios 15. Escucha lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué dice que es? Versículo 26. El postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? Dice. Es la muerte. Ahora vuelve conmigo a Apocalipsis 20, ¿sí? Versículo 13 en adelante. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahora escucha el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué dice el versículo 14 de Apocalipsis 20? La muerte es vencida completamente. La muerte es lanzada al Hades. ¿Cuándo sucede eso en Apocalipsis 20? Después de que Cristo viene, destruye a sus enemigos, pone a Satanás, lo sujeta por un periodo de tiempo, lo deja libre, luego lo destruye. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? La muerte ahora también ya es destruida. La muerte ya es lanzada al fuego, al lago de fuego. El apóstol Pablo dice, versículo 25, el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Escucha lo que el apóstol Pablo, el último enemigo que es destruido, ¿quién es? Es la muerte. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20. Es lo mismo. Y el apóstol Pablo dice que todas estas cosas tienen que pasar para que, ¿qué? Para que Cristo le entregue el reino a su Padre. ¿Sí o no? No dejes de marcar tu Biblia en Apocalipsis 20, ¿sí? Pero vuelve conmigo a 1 Corintios 15. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Después de que Jesucristo viene, resucita, se lleva a su iglesia, destruye a sus enemigos, reina, destruye la muerte. Después de que suceden todas estas cosas que el apóstol Juan nos relata aquí en Apocalipsis 20, destruye la muerte y ahora Cristo le entrega el reino a su Padre, y ahora su Padre es todos en todos, ¿sí? Él está en todo. Ahora, y escucha cómo comienza Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, depuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Escucha, ¿te acuerdas lo que dice el versículo 28? El que sujetó todas las cosas para que Dios sea en todos. Escucha Apocalipsis 21. Y oí la gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no hay una separación entre Dios y el hombre. Ya no hay. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es, hermano, exactamente igual lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 15. Es lo mismo. Es lo mismo. Cristo viene en su segunda venida. Destruye a sus enemigos. Hay un periodo en el que Él reina y termina destruyendo la muerte después de ese periodo y le entrega el reino a su Padre para que su Padre sea en todos. More con su pueblo, ya sin ningún estorbo, sin nada que nos estorbe para estar en su presencia. Y el apóstol Pablo dice, es esto lo que estamos esperando tú y yo. Hermano, es esto lo que yo creo. Yo creo que está reinando Cristo ahora sí, pero yo creo que Él va a mostrar su reino terrenal como se ha prometido
en el Antiguo Testamento, como se ha prometido acá, como se promete en Apocalipsis. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que van a ser los últimos tiempos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que va a ser el fin, cuando todo sea consumado, cuando todo sea consumado. Y hermano, es esto lo que tú y yo estamos esperando. Ahora, más allá, hermanos, de la presentación que les hice acerca de la escatología que yo tengo específicamente, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo en este pasaje, hermano? El propósito, hermano, es de que tú y yo, los corintios, entiendan de que son parte de un plan más grande, ¿sí? Son parte de un plan más grande. Los cristianos lamentablemente hierran y pecan cuando se afanan tanto por las cosas de este mundo. Cuando Jesucristo dijo, deberían estar orando que esto ya llegue, que venga tu reino, ¿sí? Que venga tu reino. Un poco raro, Cristo ya está reinando y tenemos que orar porque venga su reino. Pero Cristo nos dice, oran así, con los ojos puestos en eso, en que llegue este momento. Y el apóstol Pablo les dice, les relata todo esto a los corintios con la intención de mostrarles, ustedes son parte de algo más grande, ¿sí? En el contexto en el cual podrían haber personas que dicen que nuestra fe es vana, que nuestra predicación es inútil, que realmente no hay nada que podamos esperar para el futuro. El apóstol Pablo nos muestra todas estas cosas que tenemos en Cristo y que estamos esperando. Y es por tener los ojos puestos allá, hermano. Es por tener los ojos puestos en todo esto, en que somos parte de un plan más grande, que gira alrededor de Cristo, su reino y la consumación de su reino. No gira alrededor tuyo, no gira alrededor mío, no gira alrededor de esta iglesia, gira alrededor de Cristo y la consumación de su reino. Pablo nos muestra, hermano, Pablo nos muestra esta figura, nos amplía la visión y la figura para que tú y yo tengamos esa esperanza, hermanos. Para que tú y yo pongamos nuestros ojos allá. Y como el apóstol Pablo va a decir más adelante, no caigamos en el error de comamos y bebamos como si no fuera nada más, como si no hubiera nada más. No, somos parte de un plan más grande. Somos parte de un plan en el cual Cristo va a resucitar, nos va a hacer parte de su reino. Si bien ya somos en cierta medida, pero Él va a llegar el momento en el que destruya a todos nuestros enemigos, reine junto a nosotros, destruya a Satanás y la muerte, y entonces entregue el reino a su Padre, donde ya no haya más llanto, donde Dios enjuague cada una de tus lágrimas, donde Dios sea con nosotros, podamos verlo cara a cara y disfrutar de su, de su presencia para siempre. Hermano, esta es una de las cosas, y vamos a ver esto hasta el final de este capítulo, que al cristiano lo sostienen, ¿sí? Cuando las cosas se ponen malas, se ponen feas, cuando hay aflicción, hay persecución, y en este mundo es lo que tienes prometido que vas a sufrir, es lo que tienes prometido que vas a vivir. Hermano, ¿sabes qué es lo que me sostiene? Saber de que soy parte de un plan más grande. De que el cáncer de mi padre, el cáncer de mi suegra, la enfermedad de la otra persona, los problemas, son momentáneos, son temporales. Soy parte de un plan más grande que va a ser consumado. El apóstol Pablo acá no utiliza en ningún momento expresiones como de duda, como tal vez pase. No, el apóstol Pablo acá, si tú estudias en el idioma original, utiliza lo que se conoce indicativos, que significa está afirmando cosas reales, una tras otra, una tras otra. Vamos a ser vivificados. Cristo ha resucitado, vamos a resucitar junto con Él, va a destruir a sus enemigos, va a destruir la muerte, va a reinar, va a entregarle el reino a su Padre. Su plan se va a consumar, Él va a terminar victorioso y nosotros vamos a ser parte de eso, dice el apóstol Pablo. Mi hermano, como he mencionado, es eso lo que realmente sostiene al cristiano en momentos difíciles. Saber de que somos parte de algo más grande, algo lo cual los corintios estaban en peligro de perder de vista. Y es algo que el apóstol Pablo no quiere que pierdan de vista. En Cristo tenemos la esperanza de la resurrección. Y en Cristo tenemos la esperanza, hermano, de que el final de los tiempos va a ser el inicio de los tiempos para nosotros en realidad. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradecemos esta noche por este pasaje que hemos podido estudiar. Si bien, Señor, yo sé que tiene muchas cosas que nuestra capacidad no alcanza, Señor, para expresar, para enseñar, pero tú, Dios mío, a través de tu Espíritu, eres el único que puede convencernos. Te ruego por tu misericordia, te ruego por tu bondad, te ruego, Dios, porque tú nos ayudes a entender
entender el gran plan maravilloso que tienes para tu pueblo y cómo estamos seguros en esto. Te agradecemos, Dios, porque en Cristo podemos estar seguros de la resurrección, porque en Cristo, Señor, podemos estar seguros de la esperanza que tenemos. Y te pido, Dios, que esto se vuelva tangible en la forma en la que vivimos como cristianos. Si bien tenemos que trabajar, si bien tenemos que esforzarnos, si bien está bien, Dios mío, tú mismo nos mandas que proveamos a nuestras familias. Señor, ayúdanos a ver eso como el pan diario y no poner nuestras esperanzas en lo temporal, sino verdaderamente orar buscando que tu reino se consume, que tú venga a tu reino, sino que realmente obremos y trabajemos en este mundo con la mirada puesta en lo que esperamos para más adelante, Señor, en esto que es seguro. Y te agradecemos, Dios, porque en Cristo es seguro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.